Los atributos de Dios. Capítulo 18. La ira de Dios. Es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación, o que, cuando menos, celebrarían que no existiese. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran una mancha en el carácter divino, están lejos de mirarla con deleite. No les agrada pensar en ella y rara vez la oyen mencionar sin que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones. Incluso, entre los de juicio más moderado, no son pocos los que imaginan que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora para constituir un tema provechoso de meditación. Otros admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad y por eso tratan de desterrarla del pensamiento. Apartado 1. Dios no encubre los hechos. Sí, muchos huyen de la visión de la ira de Dios como si se les obligara a mirar una mancha en el divino carácter o una falta de la autoridad divina. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Al leerlas, nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen. Su propio desafío es: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre, si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Según Deuteronomio 32, del 39 al 41. Una mirada a la concordancia nos revelará que hay más referencia al enojo, el furor y la ira de Dios que a su amor y su benevolencia. Él odia todo pecado porque es santo, y porque lo odia, su furor se enciende contra el pecador. Salmos 7:11. La ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder o misericordia. Ha de ser así, por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha. Sin embargo, sí lo habría si careciera de ira. La indiferencia al pecado es una falta moral, y el que no lo odia es un leproso moral. ¿Cómo podría él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría Dios, que es infinitamente santo, ignorar el pecado y rehusarse a manifestar su severidad? Romanos 11:22. ¿Cómo podría Él, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar lo que es impuro y vil? La naturaleza misma de Dios hace del infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno como es el cielo. No solamente no hay en Dios imperfección alguna, sino que no hay perfección que sea menos perfecta que otra. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento a toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa central de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Dios se enoja contra el pecado, porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Se les hará conocer la grandeza de su majestad, la cual ellos desprecian, y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos repudiaron. No es que la ira de Dios sea una vergüenza maligna, que hiera por herir, o un medio para devolver una injuria recibida. No, Dios confirmará su dominio como gobernador del universo, pero nunca será falto de misericordia. Que la ira divina es una de las perfecciones de Dios es evidente. No solo porque las consideraciones presentadas hasta el momento, sino lo que es más importante, porque así lo establecen
las afirmaciones categóricas de su propia palabra. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Robert Aldan comenta de este versículo lo siguiente: se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte, cuando la tierra fue maldita y el hombre es echado del paraíso terrenal. Y después, por castigos ejemplares tales como el diluvio, la destrucción de las ciudades de la llanura, o sea, Sodoma y Gomorra, con fuego del cielo y especialmente por el reinado de la muerte en todo el mundo. Se manifestó también en la maldición de la ley para cada transgresión y fue dada a entender a la institución del sacrificio. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol llama la atención de los creyentes al hecho de que la creación entera está sujeta a vanidad, gime y está de parto. La misma creación que declara que hay un Dios y publica su gloria, proclama también que Él es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Pero, sobre todo, la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino, y cuando esa ira fue presentada en sus sufrimientos y muerte de un modo más terrible que en todas las señales de su enojo por el pecado que había dado anteriormente. Además, el castigo futuro y eterno de los impíos se declara ahora en unos términos más solemnes y explícitos que nunca. Bajo la nueva dispensación hay dos revelaciones celestiales. Una es de ira, la otra es de gracia. Por otra parte, la ira de Dios es una perfección divina. Lo anterior queda demostrado claramente en lo que dice el Salmo 95:11. Por tanto, juré en mi furor. Hay dos motivos por los que Dios jura: al hacer una promesa, en Génesis 22:16, y al anunciar un castigo, Deuteronomio 1:34. En el primer caso, Dios juró en favor de sus hijos, y en el segundo caso, para atemorizar a los impíos. Un juramento es una confirmación solemne, Hebreos 6:16. En Génesis 22:16 dice, Dios dijo, por mí mismo he jurado. En el Salmo 89:35 declara, una vez he jurado por mi santidad. Mientras que en el Salmo 95:11 afirma, juré en mi furor. Así, el gran Jehová apela a su furor, o ira, como una perfección igual a su santidad. Él jura tanto por la una como por la otra, debido a que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9, y ya que en él lucen gloriosamente todas las perfecciones divinas, Juan 1:18. Por lo tanto leemos de la ira del Cordero en Apocalipsis 6:16. Apartado 2. La importancia de reflexionar sobre la ira de Dios. La ira de Dios es una perfección del carácter divino, sobre la que necesitamos meditar con frecuencia. En primer lugar, para que nuestros corazones sean debidamente inculcados por el odio de Dios hacia el pecado. Nosotros siempre nos inclinamos a considerar trivialmente el pecado, a excusarlo y a negar su fealdad, pero cuanto más estudiemos y meditemos la aversión de Dios hacia el pecado y su terrible venganza sobre él, más fácilmente nos daremos cuenta de su atrocidad. En segundo lugar, para engendrar en nuestros corazones un temor verdadero a Dios, retengamos la gracia por la cual servimos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:28-29. No podemos servirle agradándole a menos que tengamos reverencia a su majestad sublime y temor a su justo furor. Y la mejor manera de producirlo en nosotros es recordando a menudo que nuestro Dios es fuego consumidor. En tercer lugar, para elevar nuestras almas en ferviente alabanza por habernos librado de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1:10. Nuestra rapidez o nuestra desgana en meditar sobre la ira de Dios es un medio eficaz para ver cuál es nuestra verdadera posición delante de Él. Si no nos gozamos verdaderamente en Dios, por lo que es en sí mismo y por todas las perfecciones que son eternamente en Él,
¿Cómo puede, pues, morar el amor de Dios en nosotros? Cada uno de nosotros necesita orar y estar en guardia para no hacerse una imagen de Dios según nuestras propias ideas y malas inclinaciones. El Señor en la antigüedad se quejó de que pensabas de que cierto sería yo como tú, en Salmo 50:21. Si no alabamos la memoria de su santidad, Salmo 97:12. Si no nos regocijamos al saber que, en un día cercano, Dios desplegará gloriosamente su ira al vengarse de todos los que ahora se oponen a Él. Eso es una muestra clara de que todavía estamos en nuestros pecados, en el camino que conduce al fuego eterno. Apartado 3. La justicia de Dios ejercida mediante su ira. Alabad, naciones, a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Deuteronomio 32:43. Y de igual forma leemos en Apocalipsis 19 del 1 al 3. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Grande será el gozo de los santos en aquel día, cuando el Señor vindicará su majestad, ejercerá su poderoso dominio, magnificará su justicia y derrotará a los rebeldes orgullosos que se han atrevido a desafiarle. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 133. Haremos bien en hacernos esta pregunta, porque está escrito que no se levantarán los malos en el juicio. Salmo 1:5. Qué agitada y angustiada estaba el alma de Cristo bajo el peso de nuestras iniquidades que Dios le imputaba al morir. Estaba entristecido y angustiado. Marcos 14:33 lo dice. Su agonía cruel, su sudor de sangre, su gran clamor y súplica. Hebreos 5:7, su reiterado ruego: si es posible, pasa de mí esta copa. Su último grito desesperado, gritando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muestran qué terrible era el temor que sentía debido a que Dios mira los pecados. Bien deberían clamar los pobres pecadores: ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse al considerar al Hijo de Dios temblando de tal manera bajo el peso de su ira? Sí, tú, mi lector, no te has asido de la esperanza que es en Cristo Jesús, el único Salvador, como harás en la espesura del Jordán. Jeremías 12:5. William Gurnall en 1660 dijo: cuando considero cómo la mayoría de la humanidad abusa de la bondad de Dios, no puedo sino estar de acuerdo con aquel que dijo que el gran milagro en este mundo es la paciencia y generosidad de Dios para con este mundo. Si un príncipe sabe que tiene un enemigo en una de sus ciudades, no le manda provisiones, sino que se acerca al lugar y hace lo que puede para matarlo de hambre. Pero el gran Dios, pudiendo destruir a todos sus enemigos con una palabra de su boca, es indulgente con ellos y provee a sus necesidades. No es extraño que Él, quien hace bien a los ingratos y malvados, nos mande bendecir a los que nos maldicen. Pero no piensen los pecadores que escaparán. El molino de Dios va despacio, pero muele muy fino. Cuanto más admirable sea ahora su paciencia y benignidad, más terrible e insostenible será el furor que su bondad profanada causará. No hay nada tan suave como el mar, sin embargo, cuando es sacudido por la tempestad, nada puede rugir tan violentamente. No hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, ni nada tan terrible como su ira cuando se enciende. Así que, mi lector, hay que huir a Cristo, huir de la ira venidera y dirigirnos a Cristo. Mateo 3:7, antes de que sea demasiado tarde.
necesario que pensemos que esta exhortación no va dirigida a alguna otra persona, va dirigida a nosotros. No nos contentemos con pensar de que ya nos hemos entregado a Cristo. Asegurémonos de ello. Pidámosle al Señor que escudriñe nuestro corazón y que nos revele esto. Para finalizar, una palabra para los predicadores. Hermanos, ¿acaso estamos predicando sobre este tema tan solemne tanto como deberíamos? Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente le dijeron a sus oyentes que sus vidas impías provocaban al Santo de Israel, que estaban atesorando ira para el día de la ira. Y la condición de ahora no es nada mejor de lo que era entonces. Nada es mejor para despertar a los negligentes y para llevar a los profesos carnales a examinar sus corazones, como el hablarle de que Dios está enojado contra el impío todos los días. En el Salmo 7:11, el precursor de Cristo advirtió a sus oyentes para que huyeran de la ira venidera. Mateo 3:7, el Salvador mandó a quienes lo escucharan: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Sí, os digo a este temer. Lucas 12:5. Y el apóstol Pablo dijo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5:11. La fidelidad demanda que hablemos tan claramente del infierno como hablamos del cielo.